Esta mañana he pasado por encima de 3 cadáveres de camino al trabajo y apenas les he dedicado una segunda mirada. Hace unos años eso me habría hecho vomitar, o al menos me habría quitado el apetito. Ahora no es más que otro martes en el amable paraíso que es nuestra ciudad controlada por Slaanesh. Esquivando un charco de algo, sangre o quizá los restos de la fiesta de anoche, seguí avanzando con la vista baja. El cielo tenía su color de siempre, un enfermizo tono rosado anaranjado, y el aire sabía a una mezcla de perfume y podredumbre. Los típicos paisajes, sonidos y olores de mi viaje diario. Uno se acostumbra, supongo. Apenas parpadeo cuando un grito lejano resuena desde la dirección del distrito del placer. Alguien lo está pasando o muy bien o muy mal. En este mundo a menudo es ambas cosas a la vez. Yo simplemente sigo caminando. Unos cuantos otros desarrapados avanzan por la calle conmigo, con la cabeza gacha, cada uno perdido en su propio esfuerzo por no llamar la atención. De vez en cuando me sorprendo maravillándome de lo normal que se ha vuelto todo esto. Entonces recuerdo que no siempre fue así. No hace tanto, la vida aquí era distinta. No exactamente buena, ojo, pero distinta. Crecí cuando este planeta aún estaba bajo el imperio, antes de que los cultos se hicieran con el control. Se siente como si hubiera pasado una vida. Temeroso del emperador, gris y brutalmente ordenado. Ese fue el mundo de mi infancia. Trabajábamos para el dios emperador día tras día sin descanso. Cada mañana me despertaba con el sonido del altavoz del bloque local, vomitando un himno a su gloria. Mis padres me hacían recitar las oraciones estándar. Emperador, líbranos de la tentación, líbranos del mal. Ese tipo de cosas. Por entonces recitaba las palabras con obediencia, sin imaginar que un día las estaría murmurando por lo bajo en el corazón literal de la tentación y del mal encarnado. En aquel tiempo las mayores preocupaciones eran cumplir nuestra cuota diaria de trabajo y evitar las porras de los arbitrators. Mi familia era de baja clase, ciudadanos imperiales corrientes. Trabajábamos en el manufactorum o en los campos agri, según el turno, y asistíamos a las sesiones de culto al emperador cada semana, como un reloj. Recuerdo que me quejaba de lo insípidas que eran nuestras raciones y de lo estricto del toque de queda nocturno. Es curioso, visto desde ahora, eran preocupaciones tan nimias. El pequeño yo pensaba que el imperio era opresivo, los turnos interminables, los sermones aburridos, los recordatorios constantes de que estábamos a un paso de ser acusados de herejía. Y lo era, opresivo, pero de un modo muy mundano, disciplinado. Pero era seguro, al menos comparado con esto. No había demonios saliendo de los callejones, ni vecinos convirtiéndose de la noche a la mañana en engendros tentaculares del placer. Si morías de forma violenta entonces, probablemente era por un accidente en la fábrica o por culpa de un juez draconiano, no porque literalmente explotaras de puro éxtasis en una fiesta de culto. Nunca imaginé que nuestro mundo gris y aburrido se convertiría en lo que es hoy. Pero mirando atrás hubo señales, susurros sobre un nuevo culto en la subcolmena. Grafitis de extrañas estrellas de 6 puntas y rostros burlones empezaron a aparecer en los muros. Yo era adolescente cuando los rumores realmente prendieron. Historias de nobles celebrando fiestas secretas donde todo estaba permitido. De gente que desaparecía en la noche para probar supuestos placeres prohibidos. En aquel entonces lo ignoré. Si la Inquisición no había aparecido, no podía ser tan serio, ¿no? Ignorancia inocente. El punto de inflexión llegó rápido y golpeó fuerte. Un día estaba en el trabajo, ensamblando componentes de algún adminiculum para una orden del administratum, cuando los altavoces de la ciudad enmudecieron a mitad de un cántico. Luego llegó la música, no la marcial imperial, sino algo completamente distinto. Tambores hipnóticos, una melodía maliciosa que me erizó la piel. El caos estalló, literal y figuradamente aquel día. Nuestro gobernador planetario, un hombre cuyo nombre he intentado olvidar, apareció en el hololítico central, vestido no con su uniforme solemne habitual, sino con túnicas púrpuras ondeantes, los ojos desquiciados. Proclamó la liberación de nuestro mundo en nombre de Slaanesh, el príncipe oscuro del exceso. Así, sin más, el emperador quedó desterrado y esta nueva pesadilla tomó su lugar. La mitad de la población estaba demasiado aturdida para reaccionar. La otra mitad, bueno, celebró. Resultó que los cultos habían estado muy ocupados. A mi alrededor, los trabajadores dejaron caer sus herramientas y empezaron a vitorear aquella locura. Algunos se arrancaron los uniformes apagados allí mismo, pintándose sigilos en el pecho con aceite de máquina y sangre.
recuerdo haber visto a una de mi turno, una chica callada que solía dirigir nuestras oraciones matutinas, riendo mientras se dibujaba la estrella de 8 puntas en la frente. Era como si se hubiera accionado un interruptor en la mente de la gente. Soldados del caos, algunos de nuestra propia fuerza de defensa planetaria que en secreto habían cambiado de bando. Inundaron las calles, oí disparos, gritos. El precinto de los Adeptus Arbites ardía para mediodía. Tanto por la ley y el orden. Esos arbites lucharon hasta el final, pero fueron despedazados por turbas de cultistas enfurecidos y por algo aún peor. Fue entonces cuando vi a mi primera Daemonet. Ello, salió danzando de entre el humo sobre pezuñas hendidas, una figura púrpura y esbelta con demasiadas garras y un rostro horriblemente hermoso. Se movía entre la multitud en pánico como una bailarina, rebanando a cualquiera que aún llevara un símbolo del Aquila o ofreciera resistencia. Jamás olvidaré la imagen de un arbitrador, acorazado y armado, cayendo de rodillas en un éxtasis delirante mientras esa Daemonet le cercenaba la cabeza de un solo tajo, sonriendo dulcemente todo el tiempo. Al caer la noche, la ciudad estaba firmemente en manos de los seguidores de Slaanesh. Los nobles de la aguja abrieron de par en par las puertas del palacio a los líderes de los cultos victoriosos y a los aliados inmundos que trajeran con ellos. Un enorme icono de Slaanesh, el símbolo hermafrodita de 2 colas, fue izado justo por encima del antiguo palacio imperial donde antaño ondeaba la bandera del Aquila. Yo tambaleé de vuelta a casa en estado de shock, pisando cuerpos que alfombraban las calles. Esa parte no ha cambiado mucho, supongo. Mis padres, ellos no lo lograron. Más tarde supe que muchos de los devotos fueron reunidos aquel primer día como ofrendas. Intento no pensar demasiado en cómo exactamente murieron. Pasé la primera noche acurrucado en nuestro armario de almacenamiento, abrazando el viejo manual imperial destrozado de mi abuelo y temblando como una hoja. El emperador no se sentía muy presente esa noche, ni ninguna desde entonces. Todo eso ocurrió hace unos 10 años, aunque hoy en día es difícil llevar bien la cuenta del tiempo. Desde entonces, mi mundo se ha transformado por completo, por dentro y por fuera. Ahora, la vida diaria es una parodia retorcida de lo que fue. La ciudad no ardió ni cayó totalmente en la anarquía tras la toma del poder. No del todo. De hecho, casi funciona de manera eficiente, lo cual es la broma más cruel de todas. Seguimos teniendo una especie de sociedad, solo que dedicada a Slaanesh. La gente va a trabajar, produce bienes, come cuando hay comida, duerme cuando se lo permiten y trata de no morir. Igual que bajo el imperio. La diferencia está en el cómo y el por qué. Tomemos a la alta casta, la nobleza. Antes escondían su depravación tras cortinas de encaje y dorados sigilos del Aquila. Ahora la exhiben. Las familias nobles, las que sobrevivieron a la transición, juraron lealtad a Slaanesh de inmediato. Muchas ya lo habían hecho en secreto. Hoy en día, los lores y damas de la aguja viven en una orgía perpetua de lujo y crueldad. Se rebautizaron con títulos absurdos como Duque de la Decadencia y Princesa del Dolor. No me lo estoy inventando. Una vez tuve que hacer un trabajo de reparación en un ascensor de la aguja y eché un vistazo fugaz a su vida de excesos. Cortinas de seda ondeando en númenes nieno, salones pintados con colores psicodélicos, sirvientes correteando con bandejas de narcóticos y vino con pinchos, y los gritos, algunos de placer, otros de agonía. No es que a los nobles les importe distinguir, consideran ambas cosas igual de entretenidas. La nobleza de aquí ya no se molesta con la sutileza. Bajan en desfile a las calles de la subcolmena media cuando les apetece, ataviados con máscaras emplumadas y atuendos estrafalarios, arrancando ciudadanos al azar para su diversión. Si la mirada de un noble se posa en ti, que el emperador te ampare. No es que lo vaya a hacer. En el mejor de los casos acabas obligado a asistir a uno de sus banquetes como el juguete de la velada. En el peor, eres el plato principal. Luego están los sacerdotes y sacerdotisas del culto, los nuevos hombres y mujeres santos, o profanos. En el imperio teníamos a la eclesiarquía predicando la palabra del emperador. Ahora tenemos el culto del exceso, vendiendo el evangelio de la gratificación de Slaanesh. Recorren la ciudad en procesiones de sobrecarga sensorial, con túnicas de colores chillones que apenas cubren su carne tatuada o llena de cicatrices, haciendo sonar campanas y tocando música extraña para atraer a la gente al culto. Cada pocos días hay algún tipo de rito o festival público al que se espera que asistamos, o al menos que finjamos disfrutar. Suelo ver al sumo sacerdote de nuestro distrito, un hombre que solía ser un cardenal estirado antes de encontrar a Slaanesh.
de pie sobre un hover en la plaza, lanzando sermones frenéticos sobre abrazar cada sensación. Normalmente está flanqueado por un par de daimonetes que mantiene como querubines personales. Imagina a tu cura de toda la vida acompañado por demonios reales colgados de él como mascotas. Sin duda mantiene atenta a la congregación. Saltarse estas ceremonias no es una opción. Si faltas o incluso pareces aburrido, los ejecutores podrían arrastrarte al escenario como voluntario para la siguiente demostración. He visto en qué consisten esas demostraciones. No, gracias. Aplaudo y vitoreo como los demás, aunque se me revuelva el estómago. Los artesanos e intérpretes florecen bajo el nuevo régimen. Si por florecer entiendes volverse completamente locos de inspiración. Este nunca fue un mundo especialmente culto antes, pero ahora todo pintor o músico de 3 al cuarto ha salido de debajo de las piedras para abrazar a la musa del caos. Las paredes de nuestros bloques Hub están cubiertas de murales chillones que representan escenas de locura extática. Algunos están realmente bien pintados, lo admito, pero todos te incomodan si los miras demasiado tiempo. Hay todo un distrito de artesanos donde los escultores tallan estatuas de cuerpos contorsionados en mármol y en hielo, y ocasionalmente en carne aún viva. Una pieza de performance interactiva, la llamaban. Los músicos crean instrumentos extraños que gimen y chirrían con tonos hipnóticos. Tenemos algo, llamado la Sinfonía de los Gritos, que actúa de vez en cuando en el viejo teatro de ópera. Torturan literalmente a un coro en el escenario para producir los sonidos. La gente paga por verlo. Yo no conseguí entrada para ese espectáculo. Dejémoslo ahí. Los mutantes y abhumanos, antaño cazados o forzados a esconderse bajo el dominio imperial, ahora tienen un lugar curioso en la sociedad. Bajo el yugo de Slaanesh, la anomalía física se ve a menudo como una marca del favor del príncipe oscuro, siempre que sea el tipo adecuado de mutación. Aquellos con mutaciones estéticamente interesantes, como extremidades adicionales y gráciles o patrones hipnóticos en la piel, pueden acabar siendo reclutados para participar en danzas del culto o servir como sirvientes exóticos para la alta casta. Mientras tanto, los que resultan menos artísticos, digamos brotándoles un brazo vestigial o un rostro donde debería estar el estómago, solo engrosan las filas de la chusma de baja clase. Al menos ya no los purgan de inmediato como en los viejos tiempos. De hecho, el otro día pasé junto a un grupo de mutantes que regentaban abiertamente un puesto de comida callejera, algo inimaginable en tiempos del Imperio. Por supuesto, ni se me ocurrió probar su comida. Uno de ellos tenía un tentáculo literal removiendo la olla y he aprendido a desconfiar de consumir cualquier cosa tocada por la disformidad. Aún así es extraño. En cierto modo, el prejuicio contra los mutantes es menor ahora. Tu valor ya no lo define ser humano puro. Lo define lo entretenida o útil que resulte tu mutación para los nuevos amos. Y luego están los otros habitantes de este encantador mundo, los demonios. Sí, entidades engendradas en la disformidad de verdad, que no solo aparecen en los grandes rituales, a veces vagan por las calles o parpadean en los límites de tu visión en los días en que la disformidad satura especialmente la realidad. No es que sea común chocarte con un demonio comprando víveres. Tampoco es que tengamos tiendas de comestibles como antes, pero he tenido un par de encuentros cercanos. Además de las daimonettes que a veces se emplean como guardianas de templos o tropas de choque, hay cosas aún más extrañas, espejismos centelleantes de risa y hambre que se deslizan por los callejones a medianoche, dejando víctimas sollozantes y extasiadas a su paso. Una vez oí hablar de un pequeño vástago del caos que se soltó en la ciudad baja, una criatura amorfa, siempre cambiante, hecha de extremidades y bocas. Los lugareños consiguieron acorralarla y matarla a golpes de tubería. Incluso un spawn puede morir si estás lo bastante desesperado y tienes a mano objetos de metal contundente. Claro que al día siguiente un par de esos lugareños amanecieron con ojos extra y sonrisas maníacas. Un pequeño regalo de despedida de la mancha disforme de la criatura moribunda, tal vez. El caso es que la realidad aquí no es estable ni segura. Los demonios y otros horrores de la disformidad son parte del ecosistema ahora. Por muy absurdo que suene, vivimos en un mundo donde la frase "no hables con extraños" puede significar literalmente "no intercambies cortesías con esa cosa seductora que en realidad no es humana en absoluto".
A pesar de toda la locura, hay cierto orden, aunque solo sea impuesto desde arriba. La jerarquía de Slaanesh sigue funcionando. La fuerza hace el derecho y el capricho manda. Pero saben que una ciudad completamente anárquica se consumiría demasiado rápido. Así que tenemos ejecutores, por llamarlos de algún modo. Piénsalos como una mezcla entre fuerza policial, milicia de culto y troupe de circo sádica. Llevan uniformes de cuero y cromo, el rostro casi siempre oculto tras máscaras burlonas, y portan masas de choque y látigos que usan con generosidad. Su trabajo, mantener a la chusma productiva y asegurarse de que nadie adore a los dioses equivocados o trame algo contra el liderazgo Slaaneshi local. Si alguna banda cornita se pone a asesinar gente al azar por la calle, ya pasó una vez, los ejecutores o la guardia personal de los nobles se abalanzan y ponen fin al problema, no por compasión hacia nosotros, sino porque la violencia no sancionada, la que no sirve al plan de Slaanesh, está muy mal vista. Del mismo modo, si los trabajadores flojeamos demasiado, son estos ejecutores quienes partirán unas cuantas cabezas hasta que la moral mejore. Son, básicamente, escuadrones de la muerte, con el mandato de preservar la versión de paz de sus amos. Es la aplicación de la ley al estilo del caos, impredecible, brutal y completamente unilateral. Pero existe. Entonces, ¿cómo sobrevive alguien normal como yo a todo esto? Adaptándose rápido. Inmediatamente después de la toma del poder, la verdad es que estaba dispuesto a morir. Entre perder a mi familia y ver cómo pisoteaban todo en lo que había creído, no estaba seguro de querer seguir, pero el instinto de conservación es algo curioso. Tras el shock inicial, alguna vocecita tranquila dentro de mí dijo: vive, aunque la vida sea un infierno, aunque cada día te haga cuestionar tu cordura, sobrevive primero, desespera después. El primer paso fue mezclarse. Aprendí muy deprisa que la resistencia abierta era suicida. Vi lo que les pasó a los leales al emperador que intentaron luchar o incluso hablar demasiado alto. Tortura pública si tenían suerte. Sacrificio, ritual espantoso si no. No tenía ninguna gana de unirme al club del mártir de la semana. Así que hice lo que debía. Me raspé los tatuajes de la quila imperial con un cuchillo oxidado. Fue una velada divertida. Quemé mi colección de pergaminos de oración y escondí cualquier evidencia de mis antiguas devociones. Se sintió como traicionar todo lo que alguna vez defendí, y quizá lo fue, pero me mantuvo con vida. El siguiente paso, averiguar las nuevas normas y seguirlas lo justo para evitar llamar la atención. Eso significaba asistir a las reuniones del culto, al menos en cuerpo. Significaba llevar al cuello un pequeño colgante Slaaneshi que saqué del cadáver de un cultista. Mejor tener algún símbolo de devoción a la carne si te interrogaban. Significaba obligarme a animar en los combates sangrientos de la arena, a aplaudir al final de un sacrificio especialmente gráfico, a decir gloria al príncipe oscuro, con toda la falsa energía que pudiera reunir cuando pasaban los capataces. Al principio me aterraba que mi fachada se resquebrajara, que vieran el asco o el miedo en mis ojos, pero la gente tiende a ver lo que quiere ver. Si aplaudes y sonríes y no causas problemas, te conviertes en parte del mobiliario. Y ser parte del mobiliario es algo bueno. Al mobiliario no lo eligen para castigos ni para honores especiales. El mobiliario sobrevive. Mentalmente también tuve que reajustarme. Es increíble a lo que puede acostumbrarse la mente humana con el tiempo. Al principio no podía dormir, no podía comer. Tenía los nervios destrozados, pero no se puede vivir eternamente de adrenalina y miedo. Al final, el agotamiento gana. Encontré formas extrañas de sobrellevarlo. Una fue centrarme en pequeñas rutinas, cosas tan simples como ordenar mi rinconcito en el hub o hacer mis tareas de mantenimiento con meticulosidad. En un mundo enloquecido, arreglar una tubería rota o clasificar paquetes de ración me daba una diminuta sensación de normalidad. Otro mecanismo de defensa, quizá ya lo hayas notado, es el humor negro. Cuando todo es tan absolutamente demencial y horrible, a veces la única manera de procesarlo es reírte por lo bajo de lo absurdo. Hago pequeñas observaciones sarcásticas en mi cabeza sobre las barbaridades que veo, como si fuera un espectador en una comedia realmente retorcida. O bien te ríes por dentro o te derrumbas a llorar, y lo segundo me mataría, o algo peor. Así que elijo encontrar la ironía macabra en las cosas, como cuando nuestro nuevo capataz de la factoría proclamó: la productividad es placer, y repartió estimulantes para mantenernos trabajando turnos de 20 horas. Tuve que morderme la lengua para no soltar una risita ante el aire de charla motivacional corporativa absurda. El sarcasmo seco, aunque solo sea en mi propia cabeza, me mantiene cuerdo.
Bueno, relativamente cuerdo. Sobrevivir en un sitio como este no va solo de pasar desapercibido, también va de saber en quién confiar. Si es que puedes confiar en alguien, podrías pensar que la confianza es imposible aquí, pero los humanos somos criaturas sociales, incluso bajo el yugo del caos. Con los años he identificado a unos cuantos espíritus afines, otros supervivientes que no se han bebido del todo el brebaje, por así decirlo, o lo que sea el equivalente Slaneshi al Kool-Aid, probablemente adulterado con algo. No tenemos conversaciones abiertas sobre lo que realmente sentimos. Eso sería suicidio. Pero hay formas sutiles de cuidarnos mutuamente. Por ejemplo, hay un hombre mayor con el que trabajo, Marius. Llegó a conocer a mi padre en los viejos tiempos. Marius interpreta el papel de obrero adulto medio atontado y obediente, pero a veces le he visto un destello del viejo él en los ojos. Una vez, durante un espectáculo público especialmente atroz, un pobre desgraciado siendo desollado vivo para liberar su exceso de sentimiento, como dijo el sacerdote, yo estaba al borde de gritar. Marius accidentalmente tiró una caja para crear una distracción, y en el caos me susurró, «Firme, chico». Ese simple gesto evitó que llamara la atención. Nunca volvimos a hablar del tema, pero yo asentí y él me devolvió un leve asentimiento. En este lugar, eso cuenta como una conversación conmovedora. Hay un par más. Una vecina mía, Alina, es una experta en vendar heridas y conseguir suministros. Solía ser aprendiz de Medicae antes de que todo se viniera abajo. Ahora lleva una especie de clínica extraoficial en el sótano de nuestro bloque AB, ayudando en silencio a quienes no pueden acudir a los cirujanos del caos oficiales y patéticamente ineficaces. Lo hace con la tapadera de organizar fiestas de drogas, lo que curiosamente mantiene a los cultistas desinteresados o incluso favorables. ¿Drogas gratis? ¿Por qué no? Bajo esa fachada en realidad está desinfectando infecciones y entablillando huesos rotos. La he ayudado unas cuantas veces, trayendo agua o haciendo de vigía. No hablamos mucho de los viejos tiempos, demasiado dolorosos, pero hay un entendimiento mutuo. En un mundo donde la verdadera bondad escasea, incluso un gesto tan pequeño como compartir una venda limpia es básicamente un acto revolucionario. Formamos estas pequeñas alianzas silenciosas. No son exactamente amistades profundas. Todos sabemos que si uno de nosotros es descubierto, el resto quizá tenga que distanciarse para sobrevivir. Es una realidad triste. Cualquiera puede quebrarse bajo presión y denunciar a los demás para salvar el pellejo. Pero por ahora nos ayudamos en pequeñas cosas. Una advertencia aquí, una coartada allá, un bocado de comida cuando alguien se muere de hambre. Es lo más parecido a una comunidad que tenemos. Las relaciones románticas, eso es más complicado. El dominio de Slanesh va de lujuria y sensaciones, pero el amor genuino o la confianza escasean. La mayoría de los emparejamientos hoy en día son pasajeros, oportunistas o montados como parte de actividades del culto. La gente se junta en orgías o forma harenes en torno a poderosos líderes del culto. Va más de estatus e indulgencia que de afecto real. Yo me he mantenido al margen en ese sentido, en parte por prudencia. Entregarle tu corazón a alguien es darle a esa persona, o al culto, un arma contra ti. Y en parte porque, bueno, no me atrae mucho la idea de que alguien pueda brotar garras demoníacas a mitad de abrazo. Recuerdo a una chica que me gustaba en los días imperiales, una compañera de fábrica llamada Celeste. Risa dulce, ojos amables, a veces me colaba raciones extra de recaf. Éramos jóvenes y torpes, nunca pasamos de las sonrisas tímidas. Celeste sigue viva, asombrosamente, pero no es la chica que recuerdo. Ahora es la hermana Celestia del aquelarre del éxtasis escarlata. La vi encabezando un desfile de iniciados drogados del culto el año pasado. Llevaba una máscara de serpiente y prácticamente se bañaba en la adoración y la sangre de la multitud. Cruzamos la mirada un segundo. Si me reconoció, no lo mostró. Y yo, simplemente aparté la vista. Esa pequeña chispa de qué hubiera pasado si de nuestro pasado se apagó en ese momento. Mejor dejar morir esos recuerdos. Aferrarse a ellos solo hace que el presente duela más. Como parte de seguirle el juego al nuevo orden, he visto y hecho cosas que jamás pensé que haría. Algunas experiencias destacan como hitos horribles en mi viaje por la condenación. Déjame contarte una de ellas. La vez que asistí al Gran Festival del Príncipe, la mayor celebración Slaneshi de nuestra ciudad. Era el aniversario de la liberación del planeta. 10 años desde el día en que el gobernador volcó la mesa. Para conmemorarlo, los poderes fácticos organizaron una extravagancia de exceso a escala de toda la ciudad,
Y la asistencia era, por supuesto, obligatoria. La temí durante semanas. Había avisos pegados por todas partes. Carnaval del éxtasis. Todos los ciudadanos. Regocijaos o seréis obligados a regocijaos. Sí, ese era el lema real. Qué bien tener opciones, ¿eh? Cuando llegó el día, toda la ciudad colmena se transformó. Banderas chillones de todos los colores colgaban de los edificios. Llovía confeti hecho de seda triturada y quizá de escamas de piel seca. Era difícil saberlo, desde las agujas superiores. Bandas errantes de músicos, algunos humanos, otros no del todo, llenaban el aire con un ritmo febril e incesante. La arteria principal, normalmente mugrienta, había sido fregada y pintada con espirales y consignas dedicadas a Slanesh. Habían levantado un enorme escenario central en la Plaza de la Unidad, nombre irónico bajo el imperio y curiosamente igual de irónico ahora, donde tendrían lugar las ceremonias principales. Mi equipo de trabajo y yo fuimos arreados hasta allí a media mañana. Nos dieron máscaras festivas a todos. La mía era una cosa de porcelana barata pintada con una sonrisa burlona. La idea, supongo, era hacer que la multitud pareciera exultante, sintiéramos eso o no. Miles de personas llenaban la plaza, hombro con hombro. Los nobles con trajes elaboradísimos ocupaban los mejores puntos de vista, desparramados en balcones elevados. Los de a pie nos apiñábamos abajo, sudorosos, nerviosos y tratando de parecer encantados. El festival comenzó con el alto oráculo de Slanesh, antiguamente nuestro gobernador, ahora básicamente un demagogo con título pomposo, dando un discurso. Estaba de pie en el estrado, resplandeciente con un atuendo brillante rosa y dorado, los brazos abiertos como si quisiera abrazarnos a todos. Su voz estaba amplificada de forma antinatural, daba la sensación de que me susurraba directamente al oído a pesar de estar a cientos de metros. Habló de lo lejos que habíamos llegado, de cómo ahora éramos libres para experimentar el verdadero placer y la verdadera sensación, desatados de la represión imperial. La multitud rugió en el momento adecuado, gracias a los ejecutores que patrullaban los bordes. Yo aplaudí y traté de parecer inspirado, aunque sobre todo me sentía mareado. Luego vinieron las actuaciones, si es que se las puede llamar así. Una procesión de lo que solo puedo describir como artistas de performance del culto subió al escenario. Un grupo llevó a cabo una especie de danza de tortura coreografiada. Sí, tan raro como suena. Tenían prisioneros, quizá lealistas capturados o simples ciudadanos desafortunados, que eran alterados lentamente al compás de la música. Extremidades eran extirpadas y vueltas a unir, por medios quirúrgicos o hechiceriles, en posiciones artísticas. La carne era esculpida como arcilla mientras las víctimas se mantenían de algún modo vivas y conscientes. Es para la gloria de Slanesh, una escultura en vivo del dolor viviente, proclamó el presentador. Recuerdo que las rodillas casi se me doblan en ese momento. A través de mi ridícula máscara sonriente, apreté la mandíbula tan fuerte que pensé que se me iban a romper los dientes. Después hizo su aparición un pequeño grupo de hijos del emperador, astartes marines espaciales del caos jurados a Slanesh. Eran 4, enormes dentro de sus armaduras de energía barrocas, pintadas con colores estridentes. Los cultistas los recibieron como si fueran héroes famosos. Eran los infames Noise Marines. Había oído hablar de ellos, pero nunca había estado tan cerca. Llevaban armas extrañas que parecían parte guitarra, parte cañón. Cuando empezaron a tocar, si es que se le puede llamar así, entendí por qué la gente dice que su música puede matar. Una pared de sonido se desató, una cacofonía discordante y ensordecedora que sacudió físicamente la plaza. Algunas personas en las primeras filas se desplomaron literalmente muertas o se desmayaron por la sobrecarga sensorial. O bien una muerte dichosa o sus cabezas simplemente no pudieron soportarlo. Los que estábamos más atrás nos agarramos las orejas bajo las máscaras. Sentí cómo me corría sangre de un oído y mi visión titubeaba con cada nota de bajo que reverberaba. Y aún así la multitud vitoreaba como si fuera el mejor concierto de rock de la historia. Más te vale animar o te pueden señalar, ¿verdad? Así que yo también vitoreé, aunque seguramente salió más como un gemido de dolor. Al final, los Noise Marines se detuvieron e hicieron una reverencia teatral. La súbita ausencia de sonido fue como salir a la superficie y tomar aire después de casi ahogarte. Tenía el corazón desbocado. Nunca he estado tan agradecido por el silencio. El gran final del festival fue, cómo no, un sacrificio masivo convertido en celebración.
El oráculo anunció que Slaanesh nos observaba y que ahora compartiríamos nuestras alegrías más extremas con el príncipe del placer. Ese fue el momento en que los ejecutores empezaron a sacar de entre la multitud a individuos preseleccionados. Esas pobres almas seguramente habían sido marcadas días antes. Unos 12 hombres y mujeres fueron empujados al escenario. Algunos eran voluntarios del culto. Se les notaba por el éxtasis fanático en sus rostros. Pero unos cuantos eran claramente plebeyos aterrados, elegidos solo para darle algo de sabor al espectáculo. Uno de ellos era un joven de Mihab, un aprendiz de panadero tranquilo llamado Yoran. Vi sus ojos, abiertos de par en par de pánico mientras lo arrastraban arriba. Entre el mar de caras enmascaradas, su mirada atrapó la mía y pude ver que me reconocía, suplicando en silencio. No había absolutamente nada que pudiera hacer. El ritual que siguió. Me ahorraré los peores detalles. Digamos que empezó como una orgía y terminó como una masacre. Y para cuando acabó, era difícil saber qué participantes gritaban de dolor y cuáles de éxtasis. A Slaanesh no le importa la diferencia. El aire se volvió espeso con el olor, cobrizo de la sangre y un aroma dulzón extraño. Quizá el almizcle de alguna daemonet. Una brecha reluciente se abrió sobre el escenario cuando el clímax del rito se acercaba. Por un instante pensé que algo realmente apocalíptico estaba a punto de surgir. Un gran demonio, quizá. Pero se cerró casi de inmediato con un chasquido de trueno, presumiblemente una señal de la satisfacción del príncipe con nuestra ofrenda. Cuando por fin terminó, estaba temblando de pies a cabeza. La plaza era un desastre de fluidos, confeti y cuerpos inertes, pero la gente vitoreaba como si hubiéramos ganado una gran victoria. En cierto modo lo habíamos hecho. La victoria de sobrevivir a otra celebración sin perder la vida ni la cordura. Volví tambaleándome a casa después de eso. Me arranqué esa estúpida máscara sonriente y vomité 10 buenos minutos en una cuneta. Feliz aniversario, ¿no? Uno pensaría que, después de vivir una fiesta de carnicería a escala de ciudad como esa, evitaría cualquier reunión para el resto de mi vida. Desde luego, esa era mi intención, pero en cierto modo retorcido, la vida bajo Slaanesh te encuentra incluso cuando te escondes. Unos meses después del festival, uno de mis compañeros de trabajo, un tipo llamado Ral, empezó a insistir en que lo acompañara a salir una noche. Ral había abrazado la nueva normalidad mucho más que yo. No era un fanático total, pero disfrutaba de los beneficios colaterales, las drogas y las fiestas salvajes. Decía que necesitaba relajarme y que conocía el lugar perfecto en la ciudad baja donde podíamos divertirnos sin demasiada supervisión. Yo era escéptico y con razón, pero también pensé que mezclarse de vez en cuando significaba no rechazar siempre aquello en lo que los demás se hundían. Y quizá una pequeña parte de mí sentía morbo por saber si todavía era capaz de divertirme. Así que fui. Emperador, perdóname, fui. El sitio se llamaba el Vórtice de Terciopelo, uno de los incontables clubes no oficiales que operan en el laberinto de viejos túneles de Manufactorum bajo la ciudad. Para llegar nos deslizamos por una escotilla oxidada en un callejón y seguimos el resplandor de luces rosas y el retumbar amortiguado del bajo. No había guardias evidentes en la puerta, solo unos recibidores semidesnudos que nos sonreían, comprobando si llevábamos armas ocultas o quizás simplemente aprovechando para manosear. Dentro mis sentidos quedaron abrumados al instante. El aire estaba cargado de humo de incienso, teñido de un púrpura suave por los lumoglóbulos. La música no estaba tan mal. Un ritmo palpitante con una melodía inquietante por encima. Al menos no estaba al volumen de un marín ruidoso. La sala principal del club estaba abarrotada de cuerpos moviéndose con ese medio éxtasis drogado que se ve en las danzas del culto. Gente de varios estratos sociales se mezclaba. Vi escribientes de bajo rango, algunos ejecutores fuera de servicio, artesanos, e incluso algún noble menor rebajándose en ropa más sencilla, aunque su piel pulida y sus rostros quirúrgicamente perfectos los delataban. Mutantes también. Un par de figuras esbeltas con ojos brillantes y brazos adicionales bailaban sobre una plataforma elevada, al parecer el entretenimiento de la noche. En los rincones oscuros, otras siluetas insinuaban actividades más íntimas. Era abrumador, la verdad. Ral gritó algo sobre ira por bebidas y desapareció entre la multitud, dejándome plantado y torpe cerca de la entrada. No me atreví a meterme en la pista de baile, donde la gente estaba haciendo cosas que hacían que bailar alrededor de un becerro de oro en las viejas escrituras. No es que nadie aquí las recuerde. Pareciera algo inocente. En lugar de eso, me acerqué al bar.
pensando que quizás sostener una bebida me serviría de atrezzo para integrarme. La barra en sí era una pieza de maquinaria industrial reconvertida, probablemente un viejo banco de cogitadores, ahora cubierto de terciopelo. La camarera era una mujer alta, creo, con tatuajes elaborados y, bueno, 6 brazos. Muy eficiente en su trabajo, eso se lo reconozco. Me dedicó una sonrisa de dientes afilados. ¿Primera vez aquí, cielo?, ronroneó. Yo solo asentí, esforzándome por no mirar fijamente al tentáculo que era uno de sus 6 miembros. «Prueba esto, invitación de la casa. Pareces necesitar relajarte», dijo poniéndome en la mano un vaso lleno de un líquido verde luminoso. Brillaba bajo la luz negra. Había aprendido a no aceptar sustancias aleatorias, pero negarme podría ofender, así que di un sorbo cauteloso. Sorprendentemente era dulce y fragante. No estaba mal. Sentí un calor extendiéndose por mi cuerpo casi de inmediato. «Bien, ¿eh?», se rió la camarera. «Disfruta, cariño». Al principio, la bebida simplemente me relajó. Las luces parecían más suaves, la música agradablemente difusa. Recuerdo pensar que quizá no estaba tan mal, después de todo. Incluso logré una media sonrisa mientras escaneaba a la multitud con la mirada algo vidriosa. Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. Los bordes de mi visión adquirieron un resplandor palpitante. El humo en el aire empezó a formar patrones. Vi caras en él, mofándose y riendo. Parpadeé y las caras desaparecieron, sustituidas por trazos de colores que no deberían existir. Miré hacia mi bebida para intentar centrarme y casi la dejé caer. El líquido se arremolinaba solo, formas retorciéndose en su interior como si estuviera vivo. Juro que vi un ojo parpadear hacia mí desde dentro del vaso. El corazón me golpeó el pecho. La cálida relajación se convirtió en pavor en un instante. Me aparté tambaleándome de la barra, intentando encontrar a Ral, de repente desesperado por un ancla familiar. La multitud se abrió ante mí como un organismo vivo. Las caras de la gente, que el emperador me ampare. Sus rostros se derretían o cambiaban. Un momento tenían ojos y boca, al siguiente eran una superficie lisa, sin rasgos. Luego volvían a tener facciones, pero distintas, como si estuviera pasando en bucle por un desfile de máscaras de almas. La música se distorsionó hasta convertirse en una cacofonía de susurros y gemidos. Sentí algo rozar mi pierna. Miré hacia abajo y vi una alfombra de serpientes multicolores y reptantes donde antes había suelo. Solté un grito ahogado y me tambaleé, solo para que, al parpadear, volviera a ser el pavimento enlosado. Alucinaciones. Tenía que serlo. Intenté recordarme que había bebido algo en un club del caos. Por supuesto que estaría adulterado con sabe emperador qué, pero la razón no servía de mucho. Las visiones seguían llegando. En algún momento tropecé, o quizá algo me empujó, y fui a caer sobre un sofá mullido o un montón de cojines, aunque se sentía como carne. Rezo para que no lo fuera. Mi visión nadaba. Una figura se inclinó sobre mí, una de las bailarinas de la plataforma. Creo que tenía ojos como soles gemelos y una sonrisa antinatural. Su cuerpo se dobló hacia mí en un arco imposible. Me susurró algo al oído que sonaba como mi nombre, pero alargado y con eco, como Jones. Excepto que ese no es mi nombre y no tengo ni idea de cómo habría sabido ningún nombre mío de todas formas. Recuerdo su mano fría en mi mejilla y sus dedos parecían demasiado largos. Garras me pincharon la piel, o quizá esa parte tampoco fue real. Ella se rió, un sonido que parecía venir desde dentro de mi propio cráneo. «Suéltate», creo que dijo. «¿Por qué resistes? Todo esto podría ser tan dichoso si simplemente lo dejaras ocurrir». Clásica frase de tentación demoníaca, ¿no? Incluso en mi estado de embotamiento químico me quedó una chispa de desafío. No quería acabar como esos fanáticos con sonrisas permanentes y siniestras. Reuniendo toda mi voluntad, me aparté de ella de un tirón y logré soltar. «Aléjate». Puede que ni articulara bien. Probablemente sonó como un gruñido borracho, pero la empujé. O quizá fue ella quien me dejó ir. Lo siguiente que recuerdo es estar en pie, abriéndome paso a empujones entre la multitud que se retorcía, desesperado por encontrar la salida. Risas, o quizá gritos, me perseguían mientras trepaba por la escalerilla de la escotilla hacia el aire fresco de la noche. Lo bebí como agua tras una marcha por el desierto. Me di cuenta de que yo también había estado riendo. Una risa histérica y ahogada que se convirtió en sollozo cuando por fin me desplomé en un callejón exterior. No sé cuánto tiempo estuve allí, bajo las pálidas lunas,
bajando de lo que fuera esa especia disforme con la que habían cargado la bebida. Al final me arrastré de vuelta a casa, jurando no volver a hacer algo así jamás. Las secuelas de esa desventura fueron algo más que un dolor de cabeza abrasador. A la mañana siguiente desperté en el suelo de mi hab. Debí de caerme del catre en pleno delirio. La luz del sol, la luz diurna tenue y contaminada, entraba por la ventana agrietada. Tenía la boca con sabor a perfume y ceniza, un desagradable recordatorio del aire de aquel club. Me tambaleé hasta el trozo de espejo que conservo, queriendo ver si tenía tan mal aspecto como me sentía. Eché un vistazo y me eché hacia atrás. Mis ojos no eran los ojos marrones de siempre. La esclerótica estaba atravesada por vetas de un rosa vivo, y mis iris tenían un tenue anillo dorado alrededor de las pupilas. En resumen, parecía alguien tocado por la disformidad. Entré en pánico. Un cambio así, por muy sutil que fuera, podía ser peligroso. Podía desvanecerse, o ser el comienzo de algo peor. Algunas mutaciones empiezan pequeñas. Color de ojos raro hoy, cara llena de tentáculos mañana. Nunca se sabe. Si los fanáticos lo notaban, podrían decidir que estaba marcado para la iniciación o el sacrificio. Si los ejecutores se daban cuenta y pensaban que trataba de ocultar una bendición, igual de probable sería que me arrastrasen con ellos. Desesperado, me enjuagué los ojos con agua rancia y un chorro de Amasec. Ardía como el infierno, pero quizá el alcohol ayudara. Incluso susurré una oración medio olvidada. Emperador, líbrame de la maldición del mutante. Sí, las viejas costumbres tardan en morir, sobre todo cuando te despiertas con lo que bien podría ser conjuntivitis demoníaca. Para mi inmenso alivio, hacia el mediodía la coloración de mis ojos se había atenuado hasta algo parecido a lo normal. Quizá ayudaron el llanto y el enjuague, o quizá el cambio fue temporal desde el principio. En cualquier caso, me puse unas gafas tintadas aquel día, por si acaso. La gente podría asumir que estaba de resaca o probando un nuevo estilo. Desde 1900, entonces he sido extremadamente cuidadoso con lo que ingiero. Muchos aquí suplican por dones, como órganos sensoriales extra o rasgos alterados, pero yo me quedo con el paquete humano estándar. Gracias. He visto lo que pasa cuando esos dones salen mal. Claro que, por mucho que evite ahora las sustancias contaminadas por la disformidad, no puedo evitar la disformidad en sí. Viviendo en este entorno se te mete en la mente, de un modo u otro. El sueño rara vez es tranquilo para mí. Cuando por fin consigo quedarme dormido, a menudo con el retumbar lejano de la música o los gritos resonando en el aire nocturno, llegan las pesadillas. A veces sueño que he vuelto al imperio. Un sueño reconfortante al principio, en el que soy un niño recitando la letanía de protección. Pero entonces la oración se me tuerce en la lengua y me doy cuenta de que en realidad estoy cantando un mantra de Slanesh, mientras mi hogar de la infancia se derrite convirtiéndose en un templo de carne palpitante. Despierto con el corazón martilleando, murmurando disculpas a un dios emperador que probablemente no esté escuchando. Otras noches, los sueños son puro caos desde el principio. Me encuentro en un carnaval infinito, brillante y atronador. Juerguistas enmascarados ríen y bailan y yo soy el único sin máscara. Vago buscando una salida, pero cada puerta me lleva de vuelta al centro de la fiesta. Una figura se acerca, a menudo con el aspecto de alguien a quien quise, como mi madre o Celeste. Pero cuando se quita la máscara, su cara es la de un demonio o un rostro horrible de exceso desatado. Con voz dulce dicen, «Quédate con nosotros, es mucho más fácil». Y una parte de mí quiere rendirse. Esas son las peores noches, cuando siento que mi resolución se desliza en el sueño, cuando la tentación no es algo abstracto, sino que llega con la forma de gente a la que alguna vez amé. Me he despertado más de una vez con lágrimas en la cara y un grito atrapado en la garganta. Y en ocasiones, «Emperador, ayúdame», con una risa en su lugar, como si alguna parte enferma de mi mente hubiese disfrutado de la pesadilla. Es entonces cuando de verdad me preocupa estar perdiendo la cordura. En noches especialmente malas, juro que me despierto con sombras que se mueven solas en mi habitación o con risitas apagadas viniendo de las esquinas. Quizás sean solo ecos en mi cabeza. Quizá diminutas entidades disformes gastando bromas. Sea como sea, he empezado a dormir con una pequeña lumen encendida. La oscuridad en una ciudad del caos es una puerta abierta a demasiadas cosas. A veces tarareo una nana que me cantaba mi madre. En realidad era una oración disfrazada. Las palabras «Protégenos, Señor, en nuestro tiempo de oscuridad» se han convertido en «Protégeme de la mirada del príncipe oscuro, solo por esta noche».
No sé si alguien escucha, pero hacerlo me ayuda a aferrarme a una astilla de mí mismo, la parte que recuerda cosas más suaves. Veces tiene su gracia macabra cuando me distancio lo suficiente como para comparar mi vida anterior con esta. El imperio no era precisamente un picnic, era un peón entre miles de millones, mal pagado. Bueno, en realidad sin sueldo, solo con raciones y sobreexplotado, rezando a un emperador al que nunca vería. Cada día era trabajo, oración, más trabajo y el miedo constante a cargos de herejía si te salías de la línea. Ahora soy un peón entre un número ligeramente menor de lunáticos. Sigo sin cobrar realmente, salvo en la moneda de hoy no me han desollado vivo. Probablemente trabajo incluso más horas que antes, solo que ahora dicen que es por mi propio placer. Noticia de última hora. Ensamblar piezas de armas o cosechar hongos narcóticos en un campo húmedo y mugriento para beneficio del culto no entra en la definición de placer de nadie, por mucho que lo adornen. En los viejos tiempos, si tenía una queja sobre mi jefe, me la guardaba o me arriesgaba a un azotamiento. Hoy en día, quejarse ni siquiera es un concepto. O estás alabando extáticamente lo maravilloso que es todo, o estás muerto. Al menos el imperio permitía a una persona refunfuñar por lo bajo. Aquí tengo que sonreír como un idiota incluso cuando estoy hecho polvo, o alguien se dará cuenta. Bajo el imperio teníamos racionamiento estricto, barras de nutrición aburridas pero comestibles, agua reciclada hasta que sabía a metal. Bajo el dominio de Slaanesh, la nobleza se atiborra en banquetes opulentos mientras el pueblo ya no recibe lo que sobra. A veces eso es, de hecho, más sabroso que las raciones antiguas. Admito que los nobles tiran comida perfectamente buena y nosotros la aprovechamos, pero otras veces reparten esos caramelos cargados de estimulantes para desayunar, para mantener la energía alta. ¿Has intentado trabajar con el estómago vacío, lleno solo de lo que es esencialmente una droga de combate? No lo recomiendo. Disciplina de antes frente a la de ahora. Ja. Los imperiales te azotaban o te ejecutaban mediante pelotón si te rebelabas. Aquí el castigo puede ser mucho más creativo. Puedes encontrarte convertido en la estrella de una obra de arte de tortura o transformado en algo inhumano como lección para los demás. Hay días en los que, de verdad, no puedo decidir cuál de los dos era peor. El imperio exigía mi alma y mi adoración a cambio de protección, y aún así fracasó a la hora de protegernos al final. El caos exige mi alma y mi adoración a cambio de, bueno, nada garantizado. Solo la posibilidad de existir un día más. Es un caso de infierno distópico frente a carnaval retorcido. Escoge tu veneno. En conjunto, echo de menos el miedo apagado y gris de la vida imperial. La montaña rusa constante y demente del caos agota. Al menos bajo el emperador podía suponer razonablemente que el mañana sería igual que hoy. Aquí nunca estoy seguro de si el día siguiente traerá algún nuevo horror o placer que tenga que soportar. A veces me sorprendo pensando con nostalgia en aquellas plegarias diarias soporíferas y en la seguridad aburrida de la rutina. Luego suelto una risa amarga y hueca al darme cuenta de que el imperio se ha convertido en mi recuerdo entrañable de tiempos mejores. Así de mal estamos. El planeta de la burocracia genocida y los cazabrujas fanáticos me parece ahora un hogar de infancia entrañable comparado con esto. Y, sin embargo, aquí sigo. Aún vivo, aún poniendo un pie delante del otro. Supongo que esa es la condición humana en el 41º milenio. Ya sea bajo la mirada severa del emperador o la sonrisa seductora de Slaanesh, simplemente resistes. Me he convertido en un experto en sobrevivir sin realmente vivir, si tiene sentido. Mantén la cabeza baja, encuentra pequeñas alegrías donde puedas, y son muy pequeñas, como las raras veces en que encuentro un viejo libro de antes de la herejía y paso una hora secreta leyéndolo. O cuando consigo bromear en voz baja con Alina o Marius sobre algún decreto nuevo y absurdo sin que nos pillen. Quizá te preguntes si me queda algo de esperanza. Yo también me lo pregunto. ¿Esperanza de ser rescatado? No realmente. El imperio no va a volver a por nosotros. Estamos mancillados. Un pensamiento tardío en el mejor de los casos. A sus ojos, probablemente estamos tan condenados como los cultistas. Quizá tengan razón. ¿Esperanza de que las cosas mejoren internamente? Tampoco. Si acaso, la corrupción se hunde más hondo cada día. He visto a gente antaño decente perder lo que les quedaba de cordura o moral con el paso de los años. Quizá algún día sea yo el que babee en la primera fila de un meeting Slaaneshi, después de haberme roto por fin. Esa idea me aterra más que la muerte.
Pero pese a la falta de esperanza, sigo adelante por pura fuerza de voluntad obstinada. Me gusta pensar que aún queda un diminuto núcleo de mí mismo que no han logrado apagar ni remodelar. Mientras lo mantenga vivo, a través del sarcasmo, de la memoria, de ayudar en silencio a un vecino. Los desafío a mi manera tímida. Quizá sea inútil, pero es lo que tengo. La sirena del turno, o más bien el alarido discordante que usan ahora, sonará pronto y me encaminaré a otro día de trabajo. Pasaré junto a las estatuas de neón centelleante y los predicadores callejeros balbuceantes. Asentiré al ritmo de los cánticos obligatorios y me haré lo bastante útil como para que me ignoren. Igual que ayer, probablemente igual que mañana. Si el emperador quiere, o debería decir, si Slanesh quiere. Las viejas costumbres tardan en morir. En este lugar de horror y exceso interminables, ser una persona corriente e inadvertida es lo más parecido a la libertad que se puede conseguir. Así que abrazaré mi anonimato, me aferraré a mi humor seco como a un escudo y sobreviviré. Es una forma de resistencia tenue y silenciosa. Solo un hombre en un infierno, eligiendo seguir siendo él mismo un día más. Y si el príncipe oscuro me está observando, espero que esté aburrido de muerte en su inmortal mente.